La esvástica es un símbolo que evoca diferentes pensamientos y emociones. En 1920, Hitler lo convirtió en el símbolo de su partido y en la década siguiente fue proclamado emblema nacional del Tercer Reich. Para muchos de los que vivimos en el mundo occidental, la esvástica se sigue asociando esencialmente con este período de la historia de Alemania. Incluso, algunos creen que este símbolo nació con Hitler, y es por este motivo que se la denota con una connotación altamente negativa. Sin embargo, para conocer el origen de la esvástica, tenemos que remontarnos a miles de años atrás en la historia, y en un principio, esta fue utilizada en las religiones antiguas como símbolo de buena fortuna y prosperidad. Aunque su diseño varió dependiendo de cada cultura, su esencia siempre fue la misma. Es más, en religiones como el budismo, el hinduismo o el jainismo, se la sigue empleando hasta el día de hoy, como un símbolo positivo y esperanzador. Con todo ello sabido, ¿cómo fue que este símbolo milenario terminó siendo empleado por Hitler como principal distintivo de su régimen? El día de hoy, seguidores, los invito a descubrir esta historia. La esvástica es un símbolo antiguo que se ha utilizado durante más de 3000 años, ya sea en la religión, en la mitología, en el arte o la arquitectura. Con el paso del tiempo, este símbolo fue adoptado por muchas culturas y hoy se encuentra en el hinduismo, el budismo o el jainismo como símbolo de buena fortuna. Pero no es solo un emblema propio de la India o del sudeste asiático. Los griegos la utilizaron como parte de la ornamentación de sus templos. Asimismo, se han encontrado grabados con la esvástica en ornamentos de culturas precolombinas en América, así como también se han encontrado esvásticas en objetos por toda la región de Europa Oriental. En definitiva, su imagen ha sido utilizada por muchas culturas en todo el mundo. Para los tiempos de la Edad Media, ya era un símbolo bien distinguido, aunque no de uso común, y se le conocía por varios nombres. China, Wang; Inglaterra, Philpot; Francia, Croix Gammée; Alemania, Hakenkreuz; Grecia, Tetraskelion y Gamadion; e India, Swastika. Como se infiere, la palabra fue traducida a nuestro idioma como esvástica, cuyo origen proviene del sánscrito, una de las lenguas indoeuropeas más antiguas, hablado actualmente por algunas personas en la India y Nepal. Como hemos visto anteriormente, el nombre original a partir del cual se adoptó el español era suástica, término que se divide en tres partes: su, que significa bueno; asti, que significa ser; y ka, que funciona como sufijo. Una traducción literal sería conductivo al bienestar. Aunque su uso en el español era originalmente conocido como cruz gamada, fue a partir del siglo XIX que el empleo del término esvástica se comenzó a adoptar en diferentes lenguas, incluido nuestro idioma y el inglés. Como mencioné, hasta antes de la adopción por Hitler en 1920, la esvástica fue utilizada por muchas culturas para representar la vida, el sol, el poder, la fuerza y la buena fortuna. Ya en la época contemporánea, específicamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, seguía siendo un símbolo con connotaciones positivas. En la cultura occidental se estableció como un símbolo de buena suerte, similar al de un trébol de 4 hojas. Las empresas lo utilizaron como logotipo, adornaba anuncios y tarjetas de felicitación. Los Boy Scouts estadounidenses repartían insignias con la esvástica. Incluso hay un pueblo en Canadá que lleva el nombre de este símbolo. Por otro lado, durante la Primera Guerra Mundial, fue empleada como emblema de la 45ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, así como también fue el distintivo oficial de la Fuerza Aérea Finlandesa.
Para entender cómo un símbolo de buena fortuna terminó convirtiéndose en el mayor distintivo de una época oscura en la historia, tenemos que remontarnos al siglo XIX, más específicamente a 1871. En este año debemos tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, fue un año en donde hubo diversas expediciones y excavaciones arqueológicas alrededor del mundo. Y por el otro, apareció un nuevo imperio europeo, el Segundo Imperio Alemán. Pasemos a detallar estos dos puntos y cómo fue que la relación entre ambos fue el caldo de cultivo para lo que vendría después. Como dije, las expediciones arqueológicas fueron un sello distintivo de ese año. Muchos arqueólogos europeos se aventuraron por todo el mundo para descubrir el pasado y el origen de las civilizaciones antiguas. Aquí se destaca el nombre del empresario y arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, quien es considerado el descubridor de la ciudad perdida de Troya. Este descubrimiento catapultó a Schliemann a la fama, y con ella vino un estallido de interés por todo lo que había descubierto. El intrépido arqueólogo encontró la ciudad homérica, pero también encontró algo más, la esvástica. En las excavaciones en la ciudad ubicada en la costa egea de Turquía, se desenterraron más de 1800 muestras antiguas del símbolo de la esvástica y sus variantes. En ese momento, Schliemann vinculó sus hallazgos con la esvástica sánscrita, y de ahí nació el motivo de la popularización de su nombre y su eventual adopción a varios idiomas. Pero volviendo a lo anterior, a medida que los descubrimientos se hicieron más famosos, se importaron algunos de estos símbolos y tradiciones a las culturas europeas de la época. Asimismo, se convirtieron en una forma de crear una narrativa de identidad nacional, donde la esvástica se hizo más prominente, entendida como un símbolo de buena suerte. Pasemos ahora al aspecto político. Al mismo tiempo que la esvástica llegaba a Europa producto de los descubrimientos de Schliemann y demás arqueólogos, los nacionalismos iban tomando cada vez más fuerza entre los distintos estados del continente, entre ellos Alemania. Pero el problema con Alemania es que ésta recién acababa de unificarse en el momento en que los arqueólogos importaron los frutos de sus investigaciones. No olviden que el Segundo Imperio Alemán se formó justamente en 1871. En razón de ello, los sentimientos de la población alemana aún no estaban firmemente comprometidos con la causa de esta nueva nación. Con el objetivo de contrarrestar este sentimiento de vulnerabilidad y el estigma de la población, los nacionalistas alemanes empezaron a desarrollar una teoría basada en las similitudes del alemán con el sánscrito, lo que los llevó a deducir que las culturas de Asia Menor, la cultura de la India y la cultura alemana tenían algún tipo de conexión. En estas excavaciones arqueológicas se hallaron, aparte de lo encontrado en Troya, objetos de tribus nómadas arias, que también tenían esvásticas grabadas en ellos. Cuando digo tribus nómadas arias, me refiero a aquellas tribus que habitaron Asia Menor y la India, y no me refiero al concepto en sí de raza aria, pero esto lo voy a explicar luego más detenidamente. Pero a fin de cuentas, es de este modo que empezó a sentarse la creencia entre los grupos más nacionalistas alemanes de que tuvo que haber existido una raza originaria ubicada en la región de Eurasia, que dio origen al pueblo alemán. Y es aquí donde quiero hacer el inciso. Cuando hablamos del término raza aria, se trata de una tergiversación del término original ario. El término ario proviene del sánscrito arya, que significa persona de alto rango o noble. Ya con su significado podemos inferir por dónde van los tiros. En el siglo XIX, el uso del término ario era usado de dos modos por los lingüistas. Por un lado, se empleaba para describir a un pueblo del que se decía que hablaba un idioma indoeuropeo y que se pensaba que se había establecido en tiempos antiquísimos en Asia Menor y en la India. En la lingüística actual, los llamados arios, es decir, este pueblo que habitó en Asia Menor y en la India, son mejor conocidos ahora como indoiranios, que quiere decir que pertenecen a los pueblos indoiranios y que hablan, vale decir, los idiomas indoiranios, que es una subfamilia de los idiomas indoeuropeos,
tales como el persa, el bengalí o el hindi. El segundo uso del término ario era para identificar a un antiguo idioma protoindoeuropeo que se hablaba en la India y en Persia. Este antiguo idioma habría sido la protolengua, que habría dado origen a las lenguas indoeuropeas, ya que se corroboró que existían ciertas similitudes entre la mayoría de los idiomas europeos actuales con el sánscrito y el persa, idiomas hablados en la India y en Asia Menor. Por este motivo, era normal en el siglo XIX el uso del término ario como sinónimo de indoeuropeo. A modo de comparación, del mismo modo que en ese tiempo se identificó a los judíos y a los árabes como semitas para describir las similitudes entre el idioma hebreo, el árabe y otros idiomas relacionados, se buscaba hacer lo mismo con los pueblos indoeuropeos. Para hacerlo más claro, cuando decimos que alguien es semita, nos referimos a alguien que habla un idioma semita, como el árabe o el hebreo. Ahora, cuando en esos tiempos se decía que alguien era ario, se hacía referencia a alguien que hablaba un idioma indoeuropeo en general. Con todo ello sabido, podemos concluir que la primera vez que se habló de algo ario fue respecto de las lenguas. El problema surgió después, cuando esta categoría lingüística se reinterpretó erróneamente para denotar la etnia o la raza. Es decir, que el término ario, empleado en un primer momento como uso lingüístico, se reinterpretó para darle un uso racial o étnico. Como dije anteriormente, en el siglo XIX, los lingüistas aún estaban descubriendo la similitud de los idiomas europeos con el sánscrito y el persa, y teorizaron la idea de un pueblo originario, a partir de cuya lengua se habían originado las demás lenguas indoeuropeas. Lo que ocurrió es que esta teoría del pueblo originario dio origen a especulaciones extralingüísticas por parte de algunos intelectuales, que rápidamente pasaron a ser especulaciones raciales y religiosas sin sustento lingüístico. Para estos intelectuales, la idea del pueblo originario no se basaba simplemente en el idioma, sino que también era un pueblo con una raza propia y única. Estos tomaron entonces el término ario para referirse a este hipotético pueblo originario, y su uso ya no se entendía como uno simplemente lingüístico, sino que comenzó a denotar a una etnia o raza aria. En este punto de la historia se le atribuye al escritor francés Arthur Gobineau y al británico Houston Stewart Chamberlain el hecho de haber propagado el término ario para referirse a la raza blanca, raza que ellos consideraban superior y que por ende debía de someter a las demás, surgiendo pues la famosa teoría de la superioridad de la raza aria. Para principios del siglo XX, algunos intelectuales siguieron utilizando el término ario entendiéndolo como un agrupamiento racial de pueblos, a pesar de que la definición original buscaba establecer una agrupación de idiomas. Y fue basándose en esta teoría de la superioridad que los nacionalistas alemanes llegaron a la conclusión de que los pueblos germanos descendían de este hipotético pueblo originario, y por ende de su raza originaria, la raza aria, una raza que tenía, como hemos visto, un pasado y símbolos propios como la esvástica. Y es a partir de este momento que este símbolo comenzó a adoptar la fama que hoy tiene en el mundo occidental. Diversos partidos y movimientos nacionalistas alemanes de la época la adoptaron como símbolo de la pureza de la civilización de la entendida por ellos su raza, la raza aria. En toda Alemania, a finales del siglo XIX, la esvástica ya aparecía en diversos periódicos nacionalistas y en las publicaciones de un grupo llamado Völkisch. A principios del siglo XX, su uso siguió masificándose, siendo utilizada ahora en los Freikorps, que eran grupos paramilitares ultranacionalistas surgidos luego de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Asimismo, fue el emblema de la Sociedad Thule, que era un grupo ocultista de Múnich, donde dos de sus miembros fundaron en 1919 el Partido Alemán de los Trabajadores, refundado al año siguiente por Hitler como el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. Tras la refundación del partido, Hitler decidió que éste
necesitaba además su propia insignia y bandera. Para él, esta nueva bandera tenía que ser un símbolo de nuestra propia lucha, así como muy eficaz como cartel. En ese sentido, el 7 de agosto de 1920, durante una conferencia del partido realizada en Salzburgo, la bandera roja con el círculo blanco y la esvástica negra se convirtió en el emblema oficial de los nacionalsocialistas, haciendo de este símbolo el mayor distintivo de su ideología. Y es que no solo era un símbolo fácil de asociar con el pasado ario que se encargaron de difundir los nacionalistas alemanes, sino que para ellos también era un símbolo claramente diferenciador del Partido Nacionalsocialista con respecto a los demás partidos. Para entender un poco mejor esto último, el propio Hitler explica en Mi lucha la importancia de los elementos y colores que había en la bandera del partido. Y es realmente un símbolo, no solo porque mediante esos colores, ardientemente amados por nosotros y que tantas glorias conquistaron para el pueblo alemán, testimoniamos nuestro respeto al pasado, sino porque eran también la mejor encarnación de los propósitos del movimiento. Como socialistas nacionales, vemos en nuestra bandera nuestro programa. En el rojo, la idea social del movimiento, en el blanco, la idea nacionalista, y en la esvástica, la misión de luchar por la victoria del hombre ario. De este modo, la esvástica pasó de ser un símbolo universal de buena suerte y fortuna a representar al Partido Nacionalsocialista, y de ahí su cambio de connotación positiva a negativa. Concluyo esta parte con una cita del escritor Steven Heller. Creo que también entendió instintivamente que tenía que haber un símbolo tan poderoso como la hoz y el martillo, que era su enemigo más cercano. Existe un gran debate sobre lo que significa la esvástica en nuestros tiempos. Durante 3000 años representó la vida y la buena suerte, pero debido a los nacionalsocialistas también ha adquirido un significado de odio. Estos significados conflictivos generaron problemas en la sociedad de la posguerra y sigue hasta nuestros días. Para budistas e hindúes, la esvástica es un símbolo religioso de uso común y desde hace algún tiempo existen algunos movimientos sociales, sobre todo en regiones donde predominan estas religiones, que reivindican la historia de este símbolo y trabajan por volver a darle su significado real y originario. No obstante, los nacionalsocialistas fueron tan efectivos en el uso del emblema de la esvástica que muchas personas, sobre todo en Occidente, ni siquiera conocen otro significado de la esvástica que no sea el de este período de la historia. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados que ocuparon Alemania en 1945 ilegalizaron las organizaciones afines al nacionalsocialismo, proscribiendo mediante leyes constitucionales y penales sus símbolos y la propaganda, especialmente la de la esvástica. En la actualidad, en Alemania y otros países europeos, mostrar estos símbolos en público, incluso en Internet, está prohibido justamente por estas mismas leyes y los infractores pueden ser procesados. Diferente es la situación en los Estados Unidos, donde los símbolos y la propaganda nacionalsocialista siguen siendo legales, debido a las tradiciones y leyes que protegen la libertad de expresión. Esta situación ha ido poco a poco regulándose en Europa, permitiendo ahora mostrar el uso de la esvástica, siempre y cuando sea para fines artísticos, científicos e históricos. Aún así, es indudable afirmar que los símbolos tienen una fuerte carga emocional, dependiendo de a quién se dirija, y ya no me refiero solamente a la esvástica, ya que Corea del Sur, por ejemplo, pidió que en los Juegos Olímpicos en Tokio se prohíba el uso de la bandera del sol naciente, ya que muchos surcoreanos la siguen asociando con una larga lista de crímenes de guerra y la opresión vivida durante la ocupación japonesa de la península. No quiero terminar este vídeo sin mencionar que hice este trabajo con el fin de poder compartir con ustedes uno de los aspectos históricos que más controversia ha tenido y aún tiene en la actualidad.
No quiero decir que esté mal el verlo como un símbolo de maldad y odio, pero creo que siempre debemos tener en cuenta el contexto y la historia que hay más allá de la que nos cuentan, para que basándonos en ella podamos saber ahora que este símbolo tiene una larga historia milenaria y que no siempre tuvo una connotación negativa. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.